por ahí deben de tener el documento, mi querido David, Ceci. Dice, resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos en México. De hecho, está en el hilo de artículo 19, compañeros. Dice, el Parlamento Europeo, vistas sus resoluciones anteriores sobre México, en particular la del 23 de octubre de 2014 sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en México, visto el artículo 144 de su reglamento interno, vista la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas adoptada en abril de 2012, visto el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, vista la Constitución mexicana, vista la decisión del Congreso Nacional del 21 de octubre de 2020, vistos los informes de la delegación en México del Parlamento Europeo, visto el informe de expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre cuestiones relacionadas con la tortura, la militarización de la policía y las desapariciones forzadas de 2019, vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en particular su artículo 19, vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos del 8 de marzo de 1999, visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Determina, A, que en los últimos años se ha observado un aumento significativo de los actos violentos cometidos contra periodistas, considerando que en el contexto de una crisis de libertad de prensa que se extiende por toda América Latina, las denuncias sobre delitos cometidos contra periodistas han sido las más altas en México. B, que las agresiones contra periodistas van desde ciberataques, ataques violentos y amenazas de muerte, hasta desapariciones, violaciones y desplazamientos, presuntamente perpetrados principalmente por grupos criminales y paramilitares. C, que un total de 55 periodistas mexicanos fueron asesinados entre 2015 y 2021, que al 7 de marzo de 2022 ya habían sido asesinados 7 periodistas, que las autoridades mexicanas informaron de cifras aún mayores, afirmando que 43 periodistas habían sido asesinados desde que comenzó el sexenio del presidente López Obrador el 1 de diciembre de 2018. D, que en 2022 entre los periodistas asesinados, Eber López Vázquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Jorge Luis Cameros Azueta y Juan Carlos Muñiz fueron las víctimas más recientes, todos asesinados en el breve plazo de un mes. E, que según los informes, los grupos criminales y paramilitares son los principales grupos que atacan a los periodistas, que funcionarios estatales también han estado ordenando ataques contra periodistas para proteger su imagen o evitar que se filtre información al público. F, que en 2020, el primer año de la pandemia, se denunciaron un total de 692 casos de agresión contra periodistas, incluidas amenazas y violencia física. G, que la aplicación de los mecanismos legislativos de protección existentes ha sido mínima y ha dado lugar a la presentación de tan solo 1,155 solicitudes de protección, de las cuales 1,012 fueron aceptadas entre 2012 y 2021, que se descubrió que los principales desafíos para la aplicación eficiente de dichos mecanismos se debían a la falta de coordinación y la financiación insuficiente, que en octubre de 2020 el Congreso mexicano votó eliminar el fondo especial e independiente que financiaba el mecanismo de protección, transfiriéndolo a la Secretaría de Gobernación. H, que los 2 periodistas asesinados recientemente, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, solicitaron protección del Programa de Protección de Baja California, que ambos asesinatos muestran que el programa de protección de periodistas ha dejado de funcionar por completo en los últimos meses, que según periodistas mexicanos el mecanismo solo brindaba protección burocrática, y que México fue clasificado como uno de los países más peligrosos para los periodistas en 2021 por delante de Siria y Afganistán. J, que según los informes a menudo no se investigan los delitos contra periodistas, que según los informes más del 90% de los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos siguen sin resolverse ni castigarse. K,
que el asesinato de Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López y José Luis Gamboa Arenas, en menos de un mes, desencadenó una de las protestas masivas más grandes de los asesinatos de trabajadores de los medios de los últimos años en ciudades de todo México en enero de 2022. L. Considerando que los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la participación pública se encuentran entre los pilares de la democracia, considerando que la libertad de expresión es indispensable para la realización de los principios de transparencia y rendición de cuentas. M. Considerando que el presidente López Obrador no solo no ha actuado ante tan dramática situación, sino que ha atacado reiteradamente a la prensa en sus conferencias públicas y ha señalado directamente por su nombre a algún periodista cuya cobertura desaprueba por ser crítica para su gobierno y a la falta de transparencia de la presidencia en medio de acusaciones de corrupción. 1. Expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, el deterioro de los derechos y libertades fundamentales y el Estado de Derecho en México. 2. Denuncia la creciente colusión entre los círculos oficiales y los cárteles criminales del narcotráfico, que está en el origen de la rápida generalización de la violencia criminal y la intimidación hacia periodistas y otros profesionales. 3. Condena todas las formas de violencia, intimidación y presión política ejercidas sobre periodistas y activistas que se dedican a denunciar el crimen organizado, incluidos los cárteles de la droga, la corrupción, la promoción y defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en México. Pide a las autoridades mexicanas que intensifiquen sus esfuerzos para proporcionar protección jurídica y personal a los grupos afectados y que actúen con prontitud, transparencia e imparcialidad para poner fin a la impunidad. 4. Lamenta el hecho de que numerosos periodistas mexicanos hayan pagado con su propia vida el simple hecho de hacer su trabajo y los ataques a la prensa provenientes directamente del presidente de la República y las amenazas provenientes con frecuencia de círculos gubernamentales y oficiales. 5. Expresa su más sentido pésame a las familias, amigos y colegas de todos los periodistas asesinados y de todas las víctimas inocentes de crímenes. 6. Felicita a los periodistas y la sociedad civil que, a pesar de los riesgos que implica, trabajan para concientizar sobre los peligros del trabajo periodístico en México y la impunidad imperante de los delincuentes que amenazan y cometen actos de violencia contra los periodistas. 7. Considera que el ataque a la libertad de prensa constituye una violación de las libertades democráticas básicas y representa un tremendo retroceso en el desarrollo democrático. 8. Hace un llamado a las autoridades mexicanas para que respeten los derechos humanos y las leyes y acuerdos nacionales e internacionales relevantes diseñados para proteger a los ciudadanos. 9. Expresa su seria preocupación por el funcionamiento del sistema legal en México y la viabilidad e implementación de los mecanismos legislativos de protección existentes. Pide una revisión de los programas estatales de protección y el mecanismo federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en cooperación con las organizaciones de periodistas. 10. Destaca que la lucha contra la corrupción y en particular a través de la cobertura periodística es fundamental para preservar la democracia y los derechos fundamentales, ya que la corrupción socava el buen funcionamiento del Estado y favorece la delincuencia organizada. 11. Insta a la alta representante, al CEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a seguir planteando la situación de los periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, abogados y académicos en sus relaciones bilaterales con México y a prestarles apoyo diplomático y político. 12. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión, al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al CEAE, a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, al presidente y al Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Esta es la resolución del Parlamento Europeo y consideré importante leerle a usted en su totalidad, porque hay muchas patrañas, hay muchas pendejadas, pero sobre todo hay muchas omisiones. Cuando hablan de corrupción, se les olvida que también hay mercenarios que desde los medios de comunicación se han convertido en voceros
de intereses que no van de acuerdo a los intereses del pueblo, y me estoy tratando de ver elegante, omiten que hay periodistas que dejaron de informar para convertirse en voceros de quienes pagan mejor. Omiten que hay grupos de intereses y grupos políticos detrás de medios de comunicación como Latinus, que ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso no podemos considerar a periodistas vulnerados, a esos que desde los privilegios y desde el dinero se han dedicado con un sesgo político evidente a madrear, a golpetear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me puedo seguir. Hay muchas cosas que omiten en esta resolución, lo que me lleva a decir que no es una resolución basada en la honestidad, o de plano, una resolución no basada en la realidad de nuestro país. Por eso, creo que es importante para entender, ya le leí la resolución, para entender por qué se genera una respuesta tan dura del gobierno de México. Hay que escuchar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, y le agradezco a nuestros invitados la paciencia que han tenido, porque creo que para hacerle justos a la historia, para entender todo, pues hay que leer todo, hay que escuchar todo, y no todo toman en cuenta los eurodiputados para escupir su veneno, de llamar la atención los eurodiputados españoles que extrañamente votan a favor de esta resolución y escupen su veneno cuando se encuentra el canciller español pidiendo protección a los intereses de las empresas españolas, que seguramente son las que tanto señala el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras. Hablan de mecanismos de espionaje desde el 2012. Pues, ¿qué tiene que ver con el gobierno de López Obrador? Muchas cosas que señalar, que criticar de esta resolución del Parlamento Europeo. Y ya usted dirá si hay que criticar la respuesta del gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer.
Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien, o es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden
lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es el comunicado. Hasta ayer, Cancillería. Bueno, pues ahí está. Para los que decían, ¿será fake? Yo, de hecho, cuando lo leí, cuando lo subió Manuel Pedrero, dije, chingado, a ver si Manuel no me lo chamaquearon. Con mucho respeto, Manuelito. Y dije, a ver, lo voy a revisar. Encontré en la página del gobierno de México. Dije, a ver si no hackearon. Y bueno, pues ahí está. El propio presidente, para los que duden, déjenme leerlo y pónganmelo más grande para que, creo que lleva otro mensaje. Y sabe qué, para hablar de este y otros temas, déjenme